Esta noche no voy a contarte historias de fantasmas, voy a contarte algo peor. Historias de hombres que creyeron que el único peligro en este mundo tenía cara humana. Y que descubrieron, demasiado tarde, que estaban equivocados. 4 relatos, 4 personas que vivieron algo que no tiene explicación. Quédate hasta el último, es el que más me costó decidir contar. Me llamo Aurelio. Fui escolta en Sonora durante casi 4 años. Nunca fui hombre de rezos ni de iglesia. Creía en lo que podía tocar, en lo que podía ver. El patrón para el que trabajaba era un hombre de pocas palabras y menos dudas. De esos que entran a un cuarto y el ambiente cambia solo. Lo respetaban porque nunca amenazaba 2 veces. Una noche de octubre, veníamos de cerrar un trato en la sierra. Éramos 3 en la camioneta. El patrón, el chino y yo. Llevábamos horas en carretera y el cansancio nos aplastaba. El patrón conocía un rancho abandonado a media hora del camino principal. Dijo que pararíamos 2 horas y seguiríamos. Nadie discutió. El rancho olía a años vacíos y a madera podrida. Adentro había una mesa con 3 sillas, como si alguien las hubiera acomodado así a propósito. El chino encontró una ollita y calentó café. Nos sentamos. Nadie hablaba. Afuera el viento movía algo en el techo y el único sonido adentro era el café hirviendo. Fue entonces cuando el patrón habló. Bajito, casi para él mismo. Dijo, ¿quién más vino con nosotros? El chino y yo nos miramos. No entendimos la pregunta. Éramos 3. Siempre fuimos 3 esa noche. El patrón no repitió la pregunta. Solo se quedó viendo hacia la puerta. Salí a revisar la camioneta con una linterna. Y fue ahí, en el camino de tierra blanda que llevaba al rancho, donde lo vi. 4 pares de huellas llegando. 4. Las conté 3 veces. Y cuando seguí el rastro de regreso hacia la carretera, solo encontré 3 pares saliendo. Regresé adentro sin decir nada. Me senté. El patrón me miró y supe que él también lo sabía. Esa noche ninguno de los 3 durmió. El patrón se quedó sentado hasta el amanecer con la mano sobre el arma, mirando la puerta. Nadie tocó. Pero los 3 escuchamos, pegada a la ventana, una respiración lenta y profunda que no era de ninguno de nosotros. Y lo más extraño no fue el sonido. Lo más extraño fue que el patrón, un hombre que no le temía a nada en este mundo, esa madrugada tenía los ojos húmedos. Nunca volvimos a ese rancho. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero el chino me llamó meses después, cuando ya cada quien andaba por su lado. Solo me dijo una cosa, que desde esa noche en Sonora soñaba siempre lo mismo. Una silla vacía en un cuarto oscuro. Y algo sentado en ella que no podía ver pero que sí podía sentir. Que lo miraba. Que esperaba. Me llamo Fernanda. Bueno, ese no es mi nombre real, pero es el que voy a usar. Crecí en un pueblo de Tamaulipas donde la única ley que importaba no venía del gobierno. Venía de los hombres que manejaban trocas negras con vidrios polarizados y que nunca saludaban pero a quienes todos saludaban. Mi hermano menor, al que llamaré Rodrigo, empezó a hacer encargos para ellos desde los 17. Me juraba que no era nada serio. Llevar mensajes, vigilar esquinas, cosas así. Yo le creía porque quería creerle. Un martes desapareció del pueblo un hombre al que todos conocían como el Tiburón. Había cometido el error más común en esos lugares, hablar de más con gente de afuera. Nadie preguntó dónde estaba. En esos pueblos aprendes pronto que hay preguntas que cuestan más de lo que valen. Una semana después, Rodrigo llegó a la casa pasada la medianoche. Empapado de la cabeza a los pies. Oliendo a lodo y a agua estancada. Me dijo que se había resbalado cerca de la presa en un camino oscuro. Que estaba bien. Que no me preocupara. Pero sus ojos no decían lo mismo que su boca. Sus ojos estaban en otro lado. Esa noche lo escuché hablar en su cuarto. Me levanté creyendo que hablaba por teléfono. Me asomé por la puerta entreabierta. Rodrigo estaba sentado en la orilla de la cama, completamente solo, mirando el rincón más oscuro del cuarto. Le pregunté con quién hablaba. Me volteó a ver con una calma que me dio más miedo que cualquier respuesta. Y me dijo, con el tiburón. Dice que el agua está muy fría. Me quedé sin aire. El tiburón llevaba una semana muerto. Los 2 lo sabíamos. Lo llevé al médico al día siguiente. El doctor dijo que era estrés, que necesitaba descanso. Pero esa noche volvió a pasar. Y la siguiente. Siempre entre la 1 y las 2 de la madrugada. Siempre mirando el mismo rincón. Siempre con esa voz baja y tranquila que no parecía la de mi hermano. A la tercera noche entré al cuarto cuando empezó. Me senté frente a él y le pregunté directamente qué le decía. Rodrigo me miró despacio, como si volviera de muy lejos, y me respondió que el tiburón le decía que ya sabía quién lo había tirado al agua. Que todavía no podía salir, pero que pronto iba a poder. 4 días después encontraron a 2 hombres del grupo ahogados en esa misma presa. Los 2 solos, sin señales de pelea, sin explicación que tuviera sentido.
Las corrientes no eran fuertes. El agua no llegaba ni al pecho en esa orilla. Rodrigo nunca volvió a hablar del tiburón después de eso. Nunca volvió a mencionar la presa ni aquellas noches. Pero hay dos cosas que cambiaron en él para siempre. Duerme con la luz encendida desde entonces. Y cuando llueve fuerte, cuando el agua corre por las calles del pueblo, mi hermano se sienta en la sala y no habla y no duerme y solo mira hacia afuera con esa misma expresión que tenía aquellas noches. Como si escuchara algo que yo no puedo escuchar. Como si el agua le recordara algo que preferiría olvidar y que sin embargo, no lo deja. Soy macedonio. Trabajé como contador para una organización en Guerrero durante 6 años. Mi trabajo era limpio en el sentido técnico de la palabra. Números, registros, propiedades. No preguntaba de dónde venía el dinero. Eso era lo que me pagaban, precisamente, por no preguntar. Me mandaron a revisar una casa en el cerro, en las afueras de Chilpancingo. El patrón quería usarla como punto seguro. Mi trabajo era inspeccionarla, fotografiarla y reportar si servía. Llegué al mediodía. Solo. La casa era grande y bien construida, pero llevaba años sin gente. Las ventanas tenían polvo por dentro y por fuera. Había plantas muertas en macetas que nadie había tirado. En la cocina encontré algo que me detuvo un momento. Platos sobre la mesa. Todavía con restos de comida que el tiempo había convertido en polvo. Como si los dueños hubieran salido a mitad del almuerzo y simplemente no hubieran regresado. Empecé a tomar fotos para el reporte. Sala, cocina, baños, cuartos. Todo normal hasta que llegué al cuarto del fondo. Era el cuarto más pequeño de la casa. Tenía una cama individual con una cobija azul doblada encima. Y sobre la cobija, ropa. Ropa de niño. Doblada con cuidado, como la dobla una madre. Y encima de la ropa, un dibujo en papel cuaderno hecho a lápiz. 3 personas trazadas con la torpeza honesta de un niño. Un señor, una señora y un niño. Debajo, con letra de niño, decía 4 palabras, para cuando regresen. Tomé la foto y salí de ese cuarto rápido. Sentí algo en el pecho que no supe nombrar. Terminé la inspección y me fui. Fue en el camino de regreso, revisando las fotos en el teléfono para asegurarme de que todo había quedado bien, cuando lo vi. En la foto del cuarto del fondo, detrás de mí, reflejado en el espejo del tocador que yo no había notado al entrar, había una figura. Pequeña. Del tamaño de un niño de unos 7 u 8 años. Parada en el umbral de la puerta. Sin moverse. Mirando hacia donde yo estaba parado. Revisé la foto durante varios minutos sin poder apartar los ojos. No era una sombra ni un problema de luz. Era una figura. Parada ahí. En una casa donde yo estaba completamente solo. Le reporté al patrón que la propiedad no servía, que tenía problemas estructurales. Nunca le mencioné la foto. Nunca se la mostré a nadie durante mucho tiempo. Pero la foto sigue en mi teléfono. No he podido borrarla y no sé explicar por qué. Lo que sí sé, y esto es lo que más trabajo me cuesta decir, es que la figura no está siempre en el mismo lugar del espejo. La primera vez estaba en el umbral de la puerta. La segunda vez que la revisé estaba más cerca. Y la última vez que me armé de valor para abrirla, la figura estaba tan cerca del espejo que casi llenaba el reflejo completo. Como si en cada revisión hubiera caminado un paso más hacia donde yo estaba parado. Como si supiera que yo seguía viendo la foto. Como si me estuviera esperando. Este último relato me lo contó un hombre al que voy a llamar el 20. No voy a decir en qué estado fue ni para quién trabajaba. Solo voy a decir que era exmilitar, que había servido en zonas de conflicto real, y que cuando me contó esto estaba sentado frente a mí con las manos juntas sobre la mesa y sin poder sostenerme la mirada. Un hombre así. Temblando. Su grupo tenía la orden de vigilar una brecha en la sierra de Michoacán. Una ruta que usaban para mover mercancía de noche. Eran 4 hombres distribuidos en puntos distintos a lo largo de la brecha. Noches largas, frías, sin luz artificial. Solo el monte y el silencio. La primera y la segunda noche no pasó nada. La tercera noche, pasada la 1 de la madrugada, uno de los hombres reportó por radio movimiento en la brecha. Una figura caminando cuesta arriba, dirección sierra. Paso lento. Sin prisa. Sin linterna. El 20 subió a verificar. Llevaba su linterna y el radio en la mano. Vio la figura a unos 50 metros adelante. Le gritó que se detuviera. La figura no se detuvo. Siguió caminando al mismo ritmo, sin acelerar, sin voltear. El 20 corrió para alcanzarla. Cuando llegó al punto donde la figura debía estar, no había nada. Solo monte cerrado a los 2 lados de la brecha. Sin rastro.
sin ramas rotas, sin huellas en la tierra que estaba blanda por la humedad de la noche. Regresó a su punto sin decirle a los demás lo que había pasado exactamente. Reportó que era falsa alarma, pero algo en su estómago le decía que no. 2 horas después, otro hombre del grupo reportó lo mismo. Figura en la brecha, caminando hacia arriba, paso lento. Esta vez el 20 fue con el hombre al que llamaban el gallo. Los dos juntos, los dos con linterna. Lo que el 20 me contó es que cuando los dos corrieron hacia la figura y la iluminaron al mismo tiempo, por un segundo, solo un segundo, la figura se detuvo. Y se volteó a verlos. Me lo contó con esas palabras exactas y después se quedó callado un momento antes de continuar. Dijo que donde debería haber un rostro no había nada. No oscuridad, no sombra. Algo peor. Algo plano, liso, sin rasgos. Como una superficie que no debería existir encima de un cuerpo humano. Los dos corrieron. No se dijeron nada mientras corrían. No se dijeron nada cuando llegaron de vuelta a los otros. El 20 tomó el radio y les dijo a todos que había operativo militar detectado en la zona y que debían abandonar la brecha de inmediato. Todos obedecieron sin preguntar. Le dijeron eso mismo al patrón al día siguiente. Prefirieron inventar un operativo militar a decir la verdad. Porque la verdad era que 4 hombres entrenados, hombres que no le temían a casi nada en este mundo, habían abandonado su posición en la mitad de la noche corriendo de algo que no tenían manera de explicar. El 20 me dijo que los meses siguientes intentó convencerse de que había sido cansancio, que había sido el frío, que la mente juega trucos en la oscuridad de la sierra. Se lo repitió muchas veces. Casi se lo creyó. Pero me dijo también que hay noches, cuando está en silencio y el cuarto está oscuro, en que escucha pasos. Lentos. Sin prisa. Como los de aquella figura en la brecha. Y que en esas noches no puede moverse, no puede hablar, solo puede quedarse quieto escuchando cómo se acercan. Cómo siguen subiendo. Como si nunca hubieran parado. Como si lo que caminaba esa noche en la sierra de Michoacán hubiera aprendido a seguirlo. Como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Y como si no tuviera ninguna prisa. Porque el tiempo, para lo que sea que vieron esa noche, no funciona igual que para nosotros.